El amanecer en el lago Serenidad era de esos que uno quiere embotellar y guardar para siempre. La niebla que se levantaba del agua quieta. El canto suave de las aves lacustres resonando entre los árboles. El olor a pino húmedo mezclado con el café recién hecho. Era la paz que no había probado en décadas. Después de 20 años en el ejército de tierra. En logística de misiones que me habían dejado el alma hecha trizas. Y un divorcio que me vació por dentro como una mala fiebre. Estaba apoyado en la barandilla del porche de la vieja cabaña de mi abuelo. Sosteniendo la taza de cerámica astillada que había sobrevivido a 3 generaciones de navarros. Cuando el silencio se rompió. Primero el crujido de la grava bajo ruedas pesadas. Luego el ronroneo grave de los motores y, por último, el destello inconfundible de luces rojas y azules pintando las paredes de madera como un fuego artificial torcido. 2 vehículos de la Guardia Civil se detuvieron frente a mi casa. El polvo se levantó del camino de entrada y se mezcló con la niebla matutina. Me quedé congelado. La taza a medio camino de los labios. Por aquí. La Guardia Civil no aparece al amanecer a menos que alguien esté muerto o quieran que te largues. Las puertas se abrieron al unísono. Bajaron 2 guardias. El más joven tenía los hombros cuadrados y la mandíbula recta de quien todavía cree que el mundo es blanco o negro. Su compañero. Un sargento con canas en la barba y ojos que habían visto demasiada tontería humana. Parecía arrepentirse ya de haber aceptado el servicio. El joven habló primero. Voz seca y oficial. Señor Navarro. Queda detenido por allanamiento de propiedad privada. Casi escupo el café. ¿Allanamiento? Esta era mi tierra. La tierra de mi abuelo. Terreno que llevaba en la familia desde antes de que la mayoría de estas casas existieran. Y entonces la vi. Al otro lado del agua. De pie en la terraza del chalet más hortera que jamás se hubiera plantado en los bosques gallegos, Marta Beltrán. Marta. Reina de la prepotencia. Marta. Autoproclamada dueña del lago Serenidad. Iba envuelta en una bata rosa chillón que parecía una bengala contra el cielo del alba. Una mano sujetaba una taza enorme. La otra me señalaba directamente como si yo fuera un delincuente pillado con las manos en la masa. Sus labios se curvaron en esa sonrisa arrogante que solo ciertas personas nacen con ella. La que dice yo gané. Tú perdiste y todo el mundo lo sabe. En ese instante lo entendí todo. Ella había llamado. Ella lo había montado. Quería verme esposado en mi propio porche. Como un intruso en la tierra donde había pescado. Cazado y trabajado desde niño. El guardia joven se removió incómodo. Mirando entre su carpeta y yo. No podía tener más de 25 años, seguramente pensaba que cada denuncia era palabra santa. Su compañero. En cambio, me estudiaba en silencio. Como quien huele la verdad en medio de la mentira. No grité. No discutí. Hice lo que mi abuelo me enseñó hace años, nunca combatas emoción con emoción. Combátela con hechos. Antes de ponerme las esposas. Sargento, dije con calma. Mire esto. Entré un segundo. Cogí la vieja carpeta de cuero que tenía sobre la encimera y la abrí sobre la barandilla. Escritura. Título de propiedad. Historial completo. Claro como el agua. El sargento se inclinó. Sus ojos cansados repasando los papeles. El joven dudó. Confundido. Todavía agarrando la carpeta como si pudiera salvarle del bochorno. Al otro lado. Marta cambió el peso de un pie a otro,
casi pude oír cómo rechinaba los dientes. Imagínatelo. Que te acusen de allanamiento en tu propia finca. Que venga la Guardia Civil dispuesta a llevarte detenido porque una vecina se ha nombrado juez, jurado y verdugo. Aquella mañana, mirando las luces parpadeantes y la prepotencia con sonrisa, entendí algo sencillo y escalofriante: esto no era una disputa de vecinos. Esto era la guerra. La gente me pregunta a veces por qué no hice las maletas y me marché cuando las cosas empezaron a torcerse en el lago Serenidad. La verdad es que ya había corrido bastante. 20 años en el ejército enseñan a moverse rápido, ligero y sin dejar más que huellas. Después, un abogado de divorcios con modales de tanque me quitó casi todo. Cuando firmé los papeles me sentía como un soldado que sale del campo de batalla solo con cicatrices y la mochila vacía. Entonces la cabaña de mi abuelo cayó en mis manos como una oración contestada. No era gran cosa para estándares de ciudad, una cabaña de madera de los años 60. En 2 hectáreas de pinos y robles. En la orilla norte tranquila del lago. Pero para mí era el paraíso. El aire sabía diferente. Limpio. Lo bastante como para recordarle a mis pulmones que no siempre habían respirado humo de diésel de convoys. Cada mañana me despertaba con el canto de las aves sobre el agua tan quieta que parecía cristal pulido. Salía al viejo embarcadero desgastado por décadas de inviernos gallegos. Tomaba café fuerte y escuchaba cómo el mundo recordaba respirar. Incluso los olores eran hogar, la madera vieja de cedro, las agujas de pino en la tierra húmeda y ese leve olor metálico del agua del lago al alba. El lago Serenidad no era un sitio que encontraras por casualidad. Con solo 47 propiedades alrededor de 13 kilómetros de orilla. Era una mezcla de vecinos de toda la vida. Familias de verano que escapaban de A Coruña o Vigo y jubilados que solo querían pescar en silencio. No había comunidad de propietarios. No había reglas eternas sobre el color de los buzones ni la altura del césped. Solo un acuerdo no escrito: saluda cuando pases. Ayuda cuando alguien lo necesita y ocúpate de tus asuntos el resto del tiempo. Durante 2 años fue el cielo. Los vecinos eran vecinos de verdad. Tomás Herrera, del pequeño embarcadero, te regalaba una caja de cerveza solo por ayudarle a amarrar la lancha. Doña Rosa Álvarez, 90 años y ágil como una chiquilla. Hacía empanadas gallegas que quitaban años de vida de pura delicia. Y siempre me mandaba una porque los militares no pueden vivir solo de café y bocadillos. Hasta los dramas del pueblo tenían su gracia. Como cuando el gato de la señora López robaba lubinas de los embarcaderos y nadie podía enfadarse porque maullaba como una bisagra oxidada. Pensé que había encontrado la paz de verdad. La que no le llega fácil a los hombres que han pasado demasiado tiempo obedeciendo órdenes. Pero la paz es frágil. Y a veces basta una sola persona para romperla. Su nombre era Marta Beltrán. No llegó. Aterrizó como un temporal que nadie vio venir. Compró el mayor esperpento que el dinero puede construir, un chalet que parecía sacado de un barrio de lujo de Madrid y dejado caer en los bosques gallegos por error. Fachada blanca tan brillante que se veía desde 3 kilómetros al otro lado del lago. Ventanales enormes como para aterrizar un helicóptero y una terraza más ancha que toda mi cabaña. La primera semana ya hacía rondas en su lancha potente. Saludando como una política. Pantalones blancos impecables y jersey de marca que parecía señal de tráfico. Se presentó a todo el que quiso escucharla. Dulce como edulcorante artificial. Pero los ojos fríos. Duros. Calculadores. Pronto empezaron los murmullos: dinero nuevo. Mandona. Quiere mandar en todo.
Al principio no me importó. Vive y deja vivir. Esa era mi filosofía. Si Marta quería dar cócteles en su terraza y pasearse como reina del lago, allá ella. Pensé que se adaptaría. Pero me equivoqué. Marta no era una vecina más. Era una tormenta que se estaba formando. Una que convertiría el lago Serenidad de trozo de cielo en campo de batalla. Mirando atrás. Debería haberlo visto venir. Debería haber notado cómo evaluaba las propiedades ajenas. Sus ojos saltando como un banquero tasando bienes. Debería haber comprendido que su alegre hola vecino tenía el calor de una inspección de Hacienda. En cambio, me permití creer que la paz que había encontrado era inquebrantable. Que nada podía tocar la vida que me había construido junto al agua. Pero la paz solo es real hasta que alguien decide que es suya. Y Marta Beltrán estaba a punto de decidirlo por todos nosotros. Si el lago Serenidad tenía un orden natural, era el equilibrio. Los pescadores salían al alba. Los niños chapoteaban en los embarcaderos por la tarde. Por la noche, el humo de las parrillas flotaba sobre el agua como un himno compartido. Nadie molestaba a nadie. Podías dejar la caja de aparejos todo el verano en el embarcadero y lo único que se lo llevaría sería el gato de Doña Rosa. Entonces llegó Marta Beltrán. La primera vez que la vi pilotaba una lancha claramente sobredimensionada. El motor rompiendo el silencio matutino como una motosierra en seda. El resto usábamos fuerabordas de 15 caballos como mucho. Pero la de Marta removía el lago como si fuera a hacer esquí acuático. Me vio sentado en mi embarcadero. Taza en mano. Intenté parecer ocupado. Cualquier cosa para evitar charla de vecinos antes del segundo café. Pero no había escapatoria. Yuju. Hola vecino. Su voz cruzó el agua con la sutileza de una sirena de niebla. Llevaba jersey blanco cegador. Pantalones impecables y una sonrisa tan pulida que parecía ensayada. Me llamo Marta Beltrán. Vengo del chalet ejecutivo de enfrente. ¿Chalet ejecutivo? Murmuré para mí. Ella sonrió radiante. Eso es lo que llamo a mi propiedad. Una inversión de casi 1 millón en primera línea. Y estoy aquí por asuntos oficiales de la Asociación de Vecinos del Lago Serenidad. Eso me hizo levantar la ceja. ¿Asociación de vecinos? Sacó de una carpeta un documento brillante con letras grandes. Normas estéticas actualizadas del Lago Serenidad. Sentí que el café se me agriaba en la lengua. Su instalación rústica. Aunque pintoresca, dijo. Mirando mi embarcadero y la barca de aluminio. No cumple del todo las directrices comunitarias. Ese aparejo de pesca desordenado queda feo. Y la barca de aluminio me temo que tiene que desaparecer. No podemos permitir que elementos que bajen el valor de las propiedades arrastren a todos. Dejé la taza con fuerza. ¿Qué asociación de vecinos? Su sonrisa vaciló un segundo y volvió como plástico. La que protege a todos de apariencias lamentables. Me reí. Aunque no había ni pizca de humor. Señora, esta finca lleva en mi familia desde antes de que usted naciera. No hay ninguna norma comunitaria en mi escritura y desde luego no va a haberla. La máscara cayó del todo. Su voz bajó. Fría como el hielo de enero. Ya veremos. ¿Verdad? ¿Soldado? Aceleró la lancha y se fue dejando una estela que golpeó mi embarcadero y me salpicó las botas. El olor a gasolina y perfume caro quedó flotando, revolviéndome el estómago. Desde ese momento supe con quién trataba.
No era una vecina que solo quería orden. Era una mujer que ansiaba control y estaba dispuesta a empujar hasta donde pudiera. En pocos días el lago bullía de avistamientos de Marta. Aparecía sin invitación en las barbacoas. Carpeta en mano. Señalando infracciones, como si fuera inspectora del ayuntamiento. Regañaba a jubilados por adornos de jardín. Reprendía a familias jóvenes por el color de los buzones. Hasta le dijo a doña Rosa que sus comederos de pájaros eran antiestéticos. Al principio la gente se reía. Luego dejó de reír porque Marta no bromeaba. Estaba presentando papeles. Imprimiendo avisos con aspecto oficial y diciendo a todo el que la escuchara que ella era la presidenta de la Asociación de Vecinos del Lago Serenidad. Un organismo que nunca había existido en los 100 años de historia del lago. Se movía rápido. Como un frente tormentoso tragándose el horizonte. Y gente que había vivido aquí toda la vida. Personas tranquilas que preferían cebar anzuelos antes que pleitos. De repente miraban por encima del hombro. Entonces debería haberlo sabido. Marta no era una molestia. Era un huracán. Y los huracanes no paran solo porque tú lo desees. 3 mañanas después encontré un sobrepegado torcido en la puerta de la cabaña. Como una multa del infierno agitándose con el viento. El papel era grueso. Caro. Con letras rojas gritando aviso de infracción. Acción inmediata requerida. Lo arranqué y lo leí en el porche. Según la supuesta asociación de Marta. Le debía 500 euros por no mantener estándares estéticos del embarcadero. Tenía 30 días para cumplir o habría multas adicionales y posibles embargos. El aviso tenía todos los adornos, sello oficial falso. Número de expediente inventado. Jerga legal para asustar al vecino medio. A cualquier otro le habría funcionado. A mí me pareció tan legal como dinero del Monopoly. Aún así, no podía quitarme la rabia del pecho. Había combatido en países que la mayoría no sabría deletrear. Había sobrevivido a fuego de mortero y emboscadas de convoy. Y ahora me multaban por mantener el embarcadero de mi abuelo igual que llevaba 40 años. Aquella tarde estaba en el embarcadero apretando un tablón suelto cuando oí el gruñido bajo de la lancha de Marta cortando el agua. No levanté la vista hasta que su voz sonó. Diego. Veo que recibiste nuestro aviso. Me giré. Entrecerrando los ojos contra el sol. Estaba de pie al timón. Carpeta en mano. Gafas de sol brillantes. Sí, respondí plano. Leí tu novela. Su sonrisa tembló. No es novela. Diego. Es regulación comunitaria. Intentamos proteger el valor de las propiedades de todos. Si colaboras. ¿Colaborar? La corté. Poniéndome recto. Señora. Mi familia está aquí desde antes de que usted supiera escribir regulación comunitaria. No hay ninguna norma en mi escritura. No me puedes multar por mi propio embarcadero. Atracó sin pedir permiso. El parachoques de goma golpeó mis tablones. Bajó a mi propiedad como si fuera suya. Tacones clicando sobre la madera. Perfume envolviendo el aire matutino. La Asociación de Vecinos del Lago Serenidad existe para que esta comunidad prospere, dijo agitando la carpeta como una placa. Tu instalación. Este embarcadero. Esa barca de aluminio nos están hundiendo. La gente habla. Diego. Los precios bajan cuando todo parece barato. La miré fijamente. Mordiéndome la primera respuesta que me vino a la cabeza. Mi barca no era barata.
Era una 18 pies del 95 que seguía funcionando como un reloj. Con más historias de pesca grabadas en su metal que paredes tenía su chalet. El aparejo que ella despreciaba, los soportes tallados a mano por mi abuelo. La caja de aparejos más vieja que ella. Recuerdos que ningún precio podía comprar. Di un paso lento hacia ella y bajé la voz. Déjame que te lo ponga muy claro. No existe ninguna asociación aquí. Nunca ha existido y nunca existirá. Puedes agitar tus papeles todo lo que quieras. No valen la tinta con que están impresos. Por primera vez su sonrisa se agrietó. Los ojos se entrecerraron. Los labios se afinaron en una línea dura. Ya veremos. ¿Verdad? ¿Soldado? Escupió las palabras como una maldición. Luego giró sobre sus talones. Volvió a la lancha y aceleró dejando una estela que golpeó mi embarcadero con fuerza suficiente para mojarme las botas otra vez. El olor a gasolina quemada y su perfume empalagoso quedó flotando como una advertencia tóxica. Me quedé allí. Mandíbula apretada. Mirando cómo las ventanas de su chalet brillaban al sol como ojos de depredador. Ese viejo instinto de las misiones volvió a mí. El que te dice que el peligro no solo está cerca, sino que es personal. Esto ya no era una riña de vecinos. Era el primer disparo de una guerra que no había pedido. Si el aviso de Marta fue el primer disparo. Lo que vino después fue fuego de artillería completa. La mujer descubrió el listín telefónico del ayuntamiento como si fuera un arma de destrucción masiva. En pocos días parecía que cada autoridad en 50 kilómetros del lago Serenidad estaba investigándome de repente. El primer golpe llegó un martes. Estaba lijando la barandilla del porche cuando una furgoneta del ayuntamiento crujió por mi camino de grava. Bajó el oficial Tomás García. Carpeta en mano. Gorra baja sobre ojos cansados. Parecía menos un hombre aplicando la ley y más uno camino al dentista. Señor Navarro, dijo incómodo. Siento molestar. Tengo que comprobar unas denuncias sobre infracciones en el embarcadero y un vehículo abandonado. Parpadeé. ¿Infracciones en el embarcadero? Miró su carpeta. Avergonzado. Y posibles riesgos ambientales por fugas de aceite. Me reí seco. Sin humor. Déjeme adivinar. La denuncia viene del otro lado del lago. La señora de la bata rosa habla demasiado. Tomás suspiró y bajó la voz aunque éramos los únicos con oídos. Entre usted y yo. Esta es la 23ª denuncia que recibo de la misma dirección en 6 meses. La tiene en marcación rápida. Llama por embarcaderos. Barcos. Adornos de jardín. Lo que sea. La semana pasada denunció a Doña Rosa por la actividad nocturna sospechosa. Doña Rosa tiene 90 años y se acuesta a las 8. Le serví un café de verdad. No el barro que sirven en las oficinas municipales. Y bajamos al embarcadero. Midió tablones. Comprobó clavos. Tomó notas. Tras 20 minutos sacudió la cabeza. Este embarcadero está perfecto, dijo rotundo. Nada que merezca sanción. ¿Y esa furgoneta suya? Está matriculada e inspeccionada. Otra vez perdiendo el tiempo. Dudó. Miró hacia la carretera como buscando fantasmas. No lo ha oído de mí. Pero la última vez que traté con ella intentó meterme un billete de 100 euros. Lo llamó honorarios de consulta. Levanté una ceja. ¿Intentó sobornarle? Asintió. No es la primera autoridad a la que se lo ofrece.
Cree que el dinero y la intimidación funcionan con todo el mundo. Pero yo no estoy en venta. Señor Navarro. Aún así. Tengo que responder a cada llamada. Por absurda que sea. Le di una palmada en el hombro. Agradezco la sinceridad. Tomás. Y el café corre de mi cuenta cada vez que ella le mande otra vez. Se fue sacudiendo la cabeza. Me quedé en el embarcadero viendo sus luces traseras desaparecer entre los pinos. Sabiendo perfectamente que Marta no había terminado. El viernes apareció la Guardia Civil otra vez. Esta vez 2 agentes. Tan cansados como Tomás. Uno joven. Recién salido de la academia. Deseoso de demostrar su valía. El otro. Sargento Peña. Con ojos caídos de quien ha visto todas las variedades de estupidez humana más veces de las que podía contar. Señor Navarro, dijo Peña subiendo al porche. Hemos recibido denuncias de allanamiento. Al parecer amenazó a una vecina. Le miré incrédulo. ¿Allanamiento en mi propia finca? El joven se puso tieso. Agarrando su libreta como escudo. Peña solo suspiró por la nariz. Mitad suspiro, mitad risa. Mire, dijo. Estamos obligados a responder a todas las llamadas. Pero entre usted y yo esta no pasa el olor test. ¿Tiene algo que demuestre que no es el monstruo que ella pinta? ¿Si tenía? Les hice pasar. Dejé el café y saqué la gruesa carpeta de cuero que tenía preparada. Escritura. Historial de propiedad y. Gracias a noches en vela. Grabaciones de cámara de seguridad. Imágenes mías ayudando a doña Rosa a cargar aparejos el mismo día que Marta decía que yo había hecho amenazas. Peña estudió las pruebas. Labios temblando como si quisiera reír pero no se atreviera. Al final murmuró. O usted es el terrorista más educado del mundo o alguien nos está tomando el pelo. Por el rabillo del ojo vi la silueta de Marta detrás de la ventana de su chalet. La cortina moviéndose mientras nos espiaba. El joven parecía perdido. ¿Y ahora qué hacemos? Peña se enderezó. Devolviéndome la carpeta. Hacemos nuestro trabajo. Redactamos el informe. Anotamos falta de pruebas. Pero le digo una cosa. Navarro. Si sigue usándonos como su brazo ejecutor personal. Esto no acabará bien para ella. Cuando se fueron. Sus ruedas crujiendo por el camino. Sentí una mezcla extraña de rabia y diversión sombría. Marta se creía lista. Usando el sistema como martillo para machacarme hasta someterme. Pero había olvidado algo, los hombres como yo no nos rompemos fácilmente. Había pasado 2 años creyendo que había encontrado el paraíso en el lago Serenidad. Ahora me daba cuenta de que estaba en medio de un campo de batalla. En el ejército teníamos un dicho, cuando el enemigo te grita en la cara. Mira qué hacen sus manos. Traducción, la distracción suele significar que algo más grande pasa detrás del telón. Marta gritaba mucho. Avisos de infracción. Llamadas a la Guardia Civil. Sobornos a inspección. ¿Pero qué estaba haciendo en realidad? Decidí que era hora de reconocimiento. El sótano del Ayuntamiento de Pontevedra olía a moho. Cuero viejo y malas decisiones. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre nosotros zumbando como avispas moribundas mientras motas de polvo flotaban en el aire. Había estado en zonas de guerra con mejor iluminación. Detrás del mostrador estaba Dolores. Una funcionaria que parecía llevar archivando papeles desde la transición. Sus manos temblaban un poco por la artritis.
Pero sus ojos seguían teniendo ese brillo afilado que no se pierde con los años. Otra víctima de asociación de vecinos. Dijo mirándome por encima de las gafas mientras le entregaba el aviso. Supongo, respondí. Pensé que revisaría los registros. A ver qué es realmente esta asociación del lago Serenidad. Se rió, sacudiendo la cabeza. Esa mujer Beltrán ha estado aquí 6 veces este mes preguntando por embargos y procedimientos de ejecución. Entre usted y yo. ¿Cariño? No distingue el codo del culo en derecho inmobiliario. Deslizó una carpeta sobre el mostrador. Mis registros de propiedad. Los repasé página a página. Claro como el agua del lago en mañana tranquila. Ninguna norma comunitaria. Ninguna restricción. Ninguna autoridad de asociación. Pero entonces vino el bombazo. La supuesta asociación de vecinos del lago Serenidad se había constituido solo hacía 18 meses. 12 miembros de 47 propiedades. Legalmente tenían tanta autoridad sobre mi embarcadero como el gato de Doña Rosa. Seguí buscando. Y ahí fue cuando algo activó todas las alarmas en mis tripas. Varias fincas ribereñas habían cambiado de manos recientemente. Transferidas a una sociedad limitada. Nada extraño hasta que vi el nombre, Beltrán Holdings S.L. Hice una búsqueda rápida en internet allí mismo. En el escritorio polvoriento. Y lo que encontré me hirvió la sangre. Marta no estaba protegiendo la comunidad. Estaba montando un imperio de alquileres vacacionales sin licencia. Cabañas que antes pertenecían a familias pescadoras de toda la vida. Ahora anunciadas en páginas dudosas como escapadas de lujo al lago, con paquetes de fin de semana y fiestas. Sin licencias de actividad. Sin permisos de urbanismo y desde luego sin bendición de ninguna asociación. Predicaba normas comunitarias mientras convertía el lago Serenidad en una máquina de hacer dinero. Salí del ayuntamiento con algo más que papeles. Salí con claridad. Esto no iba de aparejos de pesca ni barcas de aluminio. Iba de control. Dinero. Poder. La asociación de Marta no era más que cortina de humo. Un espantapájaros para intimidar mientras ella construía su imperio a escondidas. Aquella noche puse a prueba mis hallazgos. Publiqué una pregunta sencilla en el grupo de Facebook del lago. ¿Alguien más ha recibido avisos de infracción de la Asociación de Vecinos del Lago? Solo por curiosidad educativa. Mi teléfono explotó. Mensajes privados llegaron en cascada. 8 vecinos distintos. Cada uno con su propia historia de terror con Marta. Había amenazado a viudas por comederos de pájaros. Intentado multar a una familia joven por el color del buzón. Reclamado el cobertizo de un hombre diciendo que bajaba los precios y exigido que lo pintara beige. Y entonces llegaron las pruebas. Juana Méndez. Exbibliotecaria jubilada. Lo tenía todo documentado en un archivador de 3 anillas con la precisión del Congreso de los Diputados. Tomás Herrera. Del embarcadero. Tenía fotos de cheques sin fondos y facturas impagadas de los huéspedes de alquiler de Marta. Hasta Doña Rosa. Dulce Doña Rosa de 90 años. Me mandó un mensaje tembloroso pero decidido: he visto actividad extraña por la noche. Hombres jóvenes. Ruidosos. No parecen familias de alquiler. No me digas que esto va de valores comunitarios. Está montando un chiringuito y los dos lo sabemos. Trozo a trozo. El puzzle encajó. Marta no era solo mandona. No era solo prepotente. Estaba haciendo un timo.
usando autoridad falsa para tapar negocios ilegales e intentando aplastar a cualquiera que se interpusiera. Me senté en el porche aquella noche. El lago tranquilo bajo las estrellas. El teléfono vibrando con historias de vecinos que hasta entonces habían tenido demasiado miedo de hablar. Marta había cometido un error crítico. Pensó que podría dividirnos. En cambio, nos había dado una razón para unirnos. Cuando publiqué aquella simple pregunta en Facebook no sabía que estaba encendiendo una mecha. A medianoche mi bandeja de entrada parecía una fábrica de fuegos artificiales explotando. Historias. Capturas de pantalla. Avisos escaneados. Hasta vídeos temblorosos de móviles. Todos con la misma villana, Marta Beltrán. Fue como abrir una presa y años de frustración salieron rugiendo. La primera llamada que contesté fue de Juana Méndez. Juana se había jubilado de la biblioteca hacía 5 años. Pero todavía se movía como si gestionara un catálogo del tamaño del Pentágono. Apareció en mi cabaña a la mañana siguiente con un archivador tan grueso que podía parar una bala. Llevo años tomando nota, dijo, dejándolo en mi mesa de la cocina como si fuera escritura sagrada. Dentro estaba todo, copias de avisos que Marta había pegado en puertas. Impresiones de sus anuncios de alquiler. Incluso declaraciones manuscritas de vecinos demasiado asustados para hablar en voz alta. Cada página fechada. Indexada y cruzada. Se cree que dirige un reino, murmuró Juana pasando las pestañas. Pero los reinos caen cuando la gente guarda los recibos. Después llegó Tomás Herrera del embarcadero. Tomás parecía tallado en roble, hombros anchos. Curtido por el viento. Oliendo permanentemente a aceite de motor y agua de lago. Extendió un montón de papeles sobre mi encimera. Facturas de combustible. Cheques devueltos. Fotos de los huéspedes de Marta dejando basura en el embarcadero. Me debe 3.200 euros, dijo seco. Intentó denunciarme por discriminación cuando le pedí que pagara. Dijo que la estaba señalando por ser mujer de negocios exitosa. ¿Crees que me gusta perseguir cheques sin fondos mientras sus clientes tiran latas de cerveza al agua? Señaló una factura. Esa mujer es veneno y está usando nuestro lago como vertedero. Luego vino la que me dejó de piedra. Doña Rosa Álvarez. 90 años. Que había vivido en el lago Serenidad más tiempo que nadie. Me llamó ella misma. Su voz temblaba. Pero no de miedo. De furia. Vino a mi porche la semana pasada, dijo con tono crepitante como pino seco. Me ordenó quitar los comederos de pájaros porque eran una infracción estética. ¿Te imaginas? Le dije que se bajara de mis escalones y besara a mí, se detuvo. Carraspeó y añadió con primor, besar a mi mecedora. Pero luego su tono se volvió serio. He visto hombres. Diego. Extraños entrando y saliendo a todas horas de su casa. No son familia. No son vecinos. Traen neveras. Alcohol y dejan basura en el lago. No me digas que esto va de valores comunitarios. Está montando un chanchullo y los dos lo sabemos. Al final de esa semana tenía tanto material que parecía más un expediente policial que cotilleo de barrio. Así que hice lo único que tenía sentido. Lo reuní todo. Creamos un grupo de chat. Al principio lo llamamos Vecinos contra Marta. Pero doña Rosa pensó que era demasiado educado. Juana propuso Escuadrón de la Verdad del Lago Serenidad y se quedó. 15 de nosotros repartidos por 13 kilómetros de orilla. Hablando por fin abiertamente en vez de murmurar en barbacoas. Las historias seguían llegando. Ear y su mujer.
Una pareja joven. Contaron cómo Marta les amenazó con 1.000 euros por el color del buzón. El señor Wu. Del cebo y aparejos. Me enseñó recibos donde Marta compraba material y luego disputaba los cargos en la tarjeta alegando mercancía defectuosa. Nunca devolvió nada. Ana, de la parcela 12, describió cómo Marta apareció en su embarcadero sin invitación. Carpeta en mano. Exigiendo que registrara su lancha en la asociación. Ana se rió en su cara. Pero Marta volvió al día siguiente con una citación falsa pegada en la puerta. Cada nuevo relato pintaba el mismo cuadro: intimidación, acoso, manipulación. Y aquí está la cosa de las comunidades pequeñas. Una vez que la gente se da cuenta de que no está sola, deja de tener miedo. Aquel viernes por la noche tuvimos nuestra primera reunión de verdad. No en una oficina sofocante ni en centro cívico, sino en mi porche con tazas de café fuerte y empanada de Doña Rosa. El lago oscuro detrás de nosotros. Las aves llamando. Y por primera vez en semanas sentí que algo cambiaba. Ya no éramos solo vecinos. Éramos aliados. No se trata de una mujer gruñona, dijo Tomás inclinándose. Antebrazos sobre la mesa. Se trata de alguien que intenta controlarnos. Que intenta asustarnos para que paguemos su imperio. Tenemos que contraatacar. Juana se ajustó las gafas. Abriendo su archivador. Entonces lo hacemos con cabeza. Documentamos todo. Fechas. Horas. Testigos. Si llama a inspección. Tendremos pruebas de que es acoso. Si presenta avisos falsos. Presentaremos denuncias reales. No vamos a bajar a su nivel. Vamos a superarla en inteligencia. Asentí. Sintiendo que el viejo instinto de soldado se encendía otra vez dentro de mí. Lo tratamos como una campaña. La información es munición. Construimos el caso. Lo mantenemos sólido y, cuando llegue el momento, le enseñamos que eligió el lago equivocado. Los demás murmuraron acuerdo. Ojos duros. Mandíbulas apretadas. Marta Beltrán pensó que podría eliminarnos uno a uno. En cambio, nos había unido en algo que nunca esperó: una comunidad dispuesta a luchar. Marta debió notar el cambio. Quizá vio a vecinos quedándose más tiempo en los embarcaderos ajenos, susurrando con propósito. Quizá vio luces de porche encendidas más tarde de lo habitual. O como Juana caminaba con su archivador bajo el brazo como un general con plan de batalla. Fuera lo que fuera. Supo que la marea estaba cambiando. Y Marta Beltrán no era de las que se retiran. Escaló. El primer golpe llegó bajo la oscuridad. A las 2:17 de la madrugada. Mis nuevas cámaras de seguridad captaron una furgoneta acercándose sigilosa a mi embarcadero. Luces apagadas. Motor casi en ralentí. Al volante iba el manitas de Marta. Un tipo fornido con gorra de béisbol baja. Bajó. Murmurando para sí. Y se agachó junto a mi barca. 10 minutos después se había ido. La furgoneta desapareciendo entre los árboles como un fantasma. A la mañana siguiente encontré mi barca de pesca medio hundida. Agua hasta los asientos. Aparejos flotando como nenúfares. El motor tosiendo como un animal moribundo. Al principio pensé que era mala suerte hasta que vi el tapón de drenaje. No suelto. No dañado, desaparecido. El olor a agua del lago mezclado con gasolina y aceite.
Un cóctel de ruina que me revolvió el estómago. Los soportes tallados por mi abuelo. Empapados, la electrónica frita. Casi 3.000 euros de daño. Pero Marta cometió un error. Olvidó las cámaras. Las imágenes en alta definición mostraban claramente a su manitas quitando el tapón y murmurando «trabajo de la loca», entre dientes. Presenté la denuncia aquella misma mañana. El guardia Rodríguez vio la grabación 2 veces. Luego sacudió la cabeza como quien ha visto demasiada tontería en una vida. Esto ya cruza la línea, dijo sombrío. Daño a propiedad por encima de 1.000 euros es delito. Esto entra en terreno serio. Pero Marta no había terminado. La semana siguiente los vecinos empezaron a encontrar clavos esparcidos en los caminos de entrada. Clavos brillantes de tejado. Recién comprados en la ferretería. Colocados como trampas donde rodarían los neumáticos. La furgoneta de Tomás fue la primera, 2 pinchazos en una mañana. Luego la monovolumen de Ana. Doña Rosa. Bendita su terca alma de 90 años. Pilló al manitas de Marta en pleno acto una madrugada. Agachado al final de su camino de grava con un puñado de clavos. Salió al porche y le soltó todo. Su voz cruzando clara el lago. Dile a esa mujer que he enterrado a 3 maridos. 2 hermanos y un perro gruñón. Y no me da miedo enterrar también sus tejemanejes. El pobre hombre salió corriendo como si hubiera visto un fantasma. Marta también empezó a jugar su carta favorita, la ley. Nuevos carteles de propiedad privada. Prohibido el paso aparecieron de la noche a la mañana en el viejo camino de acceso público. Los había clavado como si fuera dueña del derecho de paso. Bloqueando un tramo de sendero que llevaba abierto desde antes de que ella naciera. 2 días después volvió la Guardia Civil. Denuncias dicen que estaba allanando, dijo el sargento Peña. Aunque sus ojos miraban al cielo como pidiendo paciencia. No perdí tiempo discutiendo. Le enseñé la grabación. Marta clavando los carteles ella misma. Bolsas brillantes de la ferretería visibles en su lancha. Peña estudió la pantalla. Labios temblando. La señora tiene más cara que un puercoespín en una fábrica de globos. Cerró el portátil con un suspiro. No se preocupe, Navarro. Lo archivaremos como denuncia falsa otra vez. Pero el movimiento más feo llegó cuando intentó poner a la gente en contra de los demás. Empezó a llamar a puertas. Carpeta en mano. Exigiendo que los vecinos eligieran bando en la guerra del lago. Sus palabras. No mías. Acorraló a la pareja joven diciéndoles que si se ponían de mi lado sus precios se hundirían. Acusó a Tomás de tener un embarcadero inseguro y susurró que doña Rosa estaba perdiendo la cabeza y no se la podía creer. Pero esta vez la estrategia le salió mal porque la gente ya no tenía miedo. Tenían el escuadrón de la verdad. Tenían pruebas. Y por primera vez, se tenían los unos a los otros. Estaba de pie en mi embarcadero una tarde viendo cómo el sol pintaba el agua de oro cuando mi teléfono vibró con otra actualización del grupo. Tomás había prohibido por fin a Marta el acceso al combustible después de que gritara a una de sus trabajadoras adolescentes. Ana tenía vídeo de ella gritando a una cajera en el pueblo exigiendo intervención de la central por una bolsa de 5 céntimos. Juana había interceptado otro aviso falso. Este dirigido a su gnomo de jardín. Trozo a trozo. Marta se estaba desmoronando. Pero un animal acorralado es más peligroso cuando sabe que está perdiendo. Y yo tenía la sensación de que aún no había acabado. Ni de lejos. Cuando los matones sienten que el control se les escapa de las manos. Redoblan la apuesta.
Marta Beltrán no fue excepción. Un jueves húmedo por la tarde. Invitaciones brillantes aparecieron en nuestros buzones. Tarjetas doradas en relieve declarando una reunión de emergencia de la Asociación de Vecinos del Lago Serenidad. Lugar, el salón principal de la residencia Beltrán. La mayoría nos reímos. Algunos las ignoramos. Pero Juana, con su instinto de bibliotecaria para documentar, nos convenció de ir. Si quiere un espectáculo, dijo dando golpecitos a su archivador, démosle público en silencio. Fuimos. El salón de Marta parecía menos sala de estar y más showroom donde muebles beige y dorados habían explotado por todas las superficies. Arañas de cristal brillaban en el techo. El aire olía a velas caras intentando, sin éxito, tapar el olor a tensión. Solo 6 personas más aparecieron aparte de nosotros. Sobre todo gestores que llevaban los alquileres de Marta. Caras rígidas de hombres que preferirían estar en cualquier otro sitio. Al frente. Marta estaba detrás de un proyector vestida con traje blanco tan afilado que podía cortar cristal. En la pantalla apareció una diapositiva, protegiendo nuestra inversión comunitaria. Pulsó el mando y gráficos llenaron la pared. Pasteles. Líneas. Fotos de stock de familias sonrientes junto a casas lacustres. Nuestros valores de propiedad están bajo asedio, anunció. Su voz llena de confianza política. Las propiedades no conformes amenazan todo lo que hemos construido. Embarcaderos en mal estado. Barcos antiestéticos. Jardines desordenados. Debemos imponer estándares más altos si el lago Serenidad quiere prosperar. La primera foto apareció en pantalla. Mi cabaña. El público se removió incómodo. Esto, dijo señalando con una uña perfectamente pintada, es exactamente el tipo de influencia decadente de la que hablo. Mantuve la mandíbula apretada. Manos cruzadas. Sin decir nada. Porque a veces el silencio grita más que los gritos. Pasó más diapositivas. El buzón de Ana. El embarcadero de Tomás. Los comederos de Doña Rosa. Cada uno etiquetado como infracción. Juana tomaba notas tan rápido que sonaba como un pájaro carpintero atacando un árbol. Entonces llegó la grieta en la máscara de Marta. A mitad de la presentación no dejaba de mirar su reloj de lujo. Cada pocos minutos sus ojos saltaban hacia la cocina. Nerviosa. Como esperando a alguien o algo. Durante el descanso. Mientras Marta desaparecía por el pasillo. Juana se disculpó y la siguió en silencio. 10 minutos después volvió. Ojos como platos. La oí al teléfono, susurró sentándose otra vez. Dijo, te dije que los pagos están llegando. Esta gente es más terca de lo esperado. Pero los apretaré. Presión legal. Inspección. Lo que haga falta. Me enderecé. Pagos. Presión. Apretar. Las palabras no iban de valores comunitarios. Iban de dinero. Deudas. Desesperación. Cuando Marta volvió, lanzó su acto final. Señoras y señores, dijo abriendo los brazos. La Asociación de Vecinos del Lago Serenidad necesita participación total para triunfar. Eso significa multas para quienes se nieguen a cumplir y embargos si es necesario. No podemos permitir que una manzana podrida eche a perder el cesto. Su mirada se clavó en mí. La sala se quedó en silencio. Entonces Tomás carraspeó. ¿Fuerte? Deliberado. Con todo respeto.
Marta, dijo. Su voz profunda como campana de iglesia. Usted no tiene autoridad. Nada de esto es legal. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Marta se agrietó. Solo una fisura fina. Pero estaba ahí. Le aseguro, dijo. Tono helado, que he consultado con abogados. Todo lo que hacemos es ejecutable. Juana levantó su archivador como libro santo. Error. Comprobé los registros del ayuntamiento. No hay normas. No hay restricciones. No hay autoridad. Toda esta asociación es humo y espejos. Los gestores intercambiaron miradas. Su incomodidad afilándose. Uno cerró su portátil en silencio. Como distanciándose del barco que se hundía. La cara de Marta se puso roja como un tomate. Ustedes no entienden. Sin orden. Esta comunidad se derrumbará. Yo soy el orden. Su voz se quebró en la última palabra. Y por primera vez la sala vio lo que era. Menos reina. Más mujer desesperada intentando agarrarse a un control que se desmoronaba. Salimos aquella noche sin decir otra palabra. Pero el daño estaba hecho. Su ilusión cuidadosamente construida de autoridad había recibido un golpe. Los vecinos vieron las grietas. Oyeron su desesperación. La vieron aferrarse al poder con el agarre sudoroso de quien ya lo está perdiendo. De vuelta en mi porche. El lago quieto bajo una luna plateada. Sentí el peso asentarse. Esto no iba de embarcaderos ni barcas. Ni siquiera de valores de propiedad. Iba de la supervivencia de Marta. Y la gente desesperada hace enemigos peligrosos. Si la reunión de emergencia de Marta había sido la primera grieta en su armadura. Lo que pasó después fue la bola de demolición. Empezó con una llamada de mi abogado. Arturo Peña no era un abogado cualquiera. Llevaba ejerciendo desde los tiempos de la transición. Había sido abogado de mi abuelo durante décadas. El hombre llevaba trajes como armaduras de batalla y hablaba con esa precisión deliberada que hace que hasta los jueces se sienten más rectos. Diego, dijo por teléfono. Su voz con ese tono cuidadoso que usan los abogados cuando van a soltar algo nuclear. Te necesito en mi despacho inmediatamente. Hay algo que pasamos por alto en la herencia de tu abuelo. Fruncí el ceño. ¿Pasamos por alto? Arturo. Llevo 3 años viviendo en esa cabaña. ¿Qué podemos haber pasado por alto? Confía en mí, dijo. Querrás sentarte para esto. Su despacho olía a cuero viejo. Cera de madera y puros que costaban más que mi primera furgoneta. Libros forraban las paredes del suelo al techo. Tomos pesados que parecían capaces de aplastar a un hombre si caían. Arturo me indicó una silla frente a su escritorio de roble. Revolvió papeles. Se ajustó las gafas y finalmente extendió una serie de documentos como un jugador de póker bajando una escalera de color. Tu abuelo era minucioso, dijo. En 1987 creó la heredad familiar Navarro por temas fiscales y planificación sucesoria. Posee varias parcelas en primera línea del lago. Dio un golpecito a los papeles. ¿Y tú? Diego. Heredaste la participación mayoritaria. El 60%. Eso te convierte. En la práctica. En el casero de varias casas alrededor del lago Serenidad. Parpadeé. ¿Varias casas? 4. Exactamente, dijo Arturo. Voz firme. Incluyendo, hizo una pausa saboreando el momento, la residencia Beltrán.
Casi se me cayó el café. ¿Me estás diciendo, dije despacio, que yo soy dueño del chalet de Marta Beltrán? La sonrisa de Arturo se extendió por su cara como un amanecer. Exactamente eso te estoy diciendo. Me eché hacia atrás en la silla, la cabeza dándome vueltas. Marta. La mujer que me había estado aterrorizando durante meses. Intentando multarme. Intentando echarme. Intentando lanzarme a la Guardia Civil. Había estado pagando alquiler a una cuenta fiduciaria que yo controlaba. Durante 3 años había estado escribiendo cheques a su propio casero sin saberlo. La ironía me golpeó como una ola. Arturo deslizó otro documento sobre el escritorio, su contrato de arrendamiento. Era más grueso que una Biblia y igual de implacable. Tu abuelo fue meticuloso, explicó Arturo. Este contrato incluye cláusulas sobre disfrute pacífico de las propiedades vecinas. Prohibición de actividades comerciales sin licencia y... Sí. Mantenimiento de la armonía comunitaria. Dio un golpecito a la página. La señora Beltrán ha violado al menos 14 disposiciones distintas. Repasé la lista. El pulso acelerándose con cada infracción, subarriendo no autorizado. Operaciones comerciales ilegales. Acoso a vecinos. Retrasos en el pago del alquiler. ¿Cuánto debe? Pregunté. Sospechando ya la respuesta. La expresión de Arturo no se suavizó. 2 meses. Más intereses acumulados. Solté un silbido bajo. Así que no solo me ha estado acosando. También está atrasada en el alquiler que ni siquiera sabe que me debe. Arturo se echó hacia atrás, juntando las yemas de los dedos. Ahora tienes el poder de desahuciarla. Limpio. Legal y devastador. 30 días de preaviso por múltiples violaciones. Deslizó un aviso de desahucio nítido sobre el escritorio. Solo hace falta tu firma. No cogí el bolígrafo. Todavía no. Porque mi abuelo siempre me había enseñado algo importante: el poder no está en lo fuerte que golpeas. Está en cuando eliges no hacerlo. Arturo, dije despacio. ¿Qué me recomiendas? Me estudió un largo momento. Gafas bajas en la nariz. Te recomiendo que le des una última oportunidad. Ofrece mediación. Documenta todo. Los tribunales aprecian a los caseros que intentan la diplomacia antes de usar el martillo. Pero si ella escala, dio un golpecito al aviso de desahucio, tendrás la opción nuclear lista. Asentí. Guardando los papeles en la carpeta. Las manos me temblaban. No de miedo, sino por el peso de la revelación. Todo este tiempo había creído que luchaba contra una tirana vecina. Resulta que había estado luchando contra mi propia inquilina. Salí del despacho de Arturo al resplandor dorado de la tarde. El reloj del ayuntamiento dio las 5 y la gente bajaba por la calle principal. Ajena al terremoto silencioso que acababa de sacudir mi mundo. No pude evitar reírme en voz alta. El tipo de risa que hace que los transeúntes se giren porque la vida acababa de dar el giro más cruel y divertido imaginable. Marta Beltrán. Reina del lago Serenidad. Dictadora autoproclamada de embarcaderos y comederos de pájaros. Había estado pagando alquiler a su peor enemigo durante 3 años. Aquella noche me senté en el porche mirando al otro lado del agua su chalet. Las ventanas brillaban ámbar en el crepúsculo como ojos de una gran bestia. La imaginé dentro sorbiendo Chardonnay a caro. Ensayando discursos sobre valores comunitarios. Ajena al hecho de que todo su imperio estaba sobre tierra que yo controlaba. Pensé en mi abuelo. Un hombre duro.
Un hombre justo. Un hombre que construía cosas para que duraran. Solía decir, Diego. Nunca luches una batalla que ya has ganado. A veces el movimiento más inteligente es dejar que el otro se canse de dar golpes. Luego recordarle quién es el dueño del ring. Sonreí a la noche. Abuelo. Viejo zorro astuto. Has estado riéndote desde la tumba todo este tiempo. ¿Verdad? A la mañana siguiente llamé a Juana y Tomás a mi cabaña. Extendí los papeles sobre la mesa. Cuando vieron la verdad, sus mandíbulas cayeron al unísono. ¿Quieres decir? Susurró Juana. Ojos como platos, ¿que tú eres el casero de Marta? Asentí. Tomás soltó una carcajada tan fuerte que espantó a un ave del lago. Esto es oro puro. La mujer ha estado acosando a su propio casero. Juana se ajustó las gafas. Su mente de bibliotecaria ya catalogando las implicaciones. Diego. Esto lo cambia todo. Esto ya no es solo acoso vecinal. Esto es mala conducta de inquilina. Tienes ventaja que ni siquiera puedes soñar. Me eché hacia atrás, cruzando los brazos. Y ella no lo sabe. Todavía no. El silencio flotó un momento mientras todos imaginábamos la cara de Marta cuando descubriera la verdad. La pregunta es, dije en voz baja, ¿cuándo soltamos la bomba? Aquella noche el escuadrón de la verdad se iluminó de especulaciones. Doña Rosa intervino con un mensaje que nos hizo reír a todos. Guárdalo para la asamblea del pueblo. Nada gana a la humillación pública. Juana estuvo de acuerdo. Documentación. Timini público. Si queremos acabar con esto. Ese es el escenario. Tomás añadió. Llevaré palomitas. Mientras estaba solo más tarde, sorbiendo café ya frío, pensé en el campo de batalla que tenía delante. Marta ya no era solo una molestia. Era una mujer desesperada que se quedaba sin cuerda. La gente desesperada hace movimientos peligrosos. Pero yo no estaba desesperado. Tenía tiempo. Tenía pruebas. Y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, tenía la mano ganadora. La ironía era tan espesa que podrías embotellarla y venderla en la feria del pueblo. Marta Beltrán se creía reina del lago Serenidad. Pero todo el tiempo había estado alquilando su corona a mí. Si el lago Serenidad tenía un coliseo, era el polideportivo del instituto. Suelo de madera que olía a cera y zapatillas viejas. Luces fluorescentes zumbando sobre nosotros. Gradas crujiendo bajo el peso de vecinos que normalmente solo se reunían para partidos de baloncesto y cenas benéficas de pescado. Aquella noche estaba a rebosar. 300 personas apretadas, murmurando como un enjambre de abejas. El periódico local había enviado reportero. La televisión regional montó cámaras. Sus luces rojas parpadeando. Y al fondo de la sala vi al fiscal del ayuntamiento. Brazos cruzados. Ojos afilados. Todos habían venido a ver lo que ya llamaban el gran enfrentamiento del lago. Marta llegó tarde. Por supuesto. A la moda. Entró en el polideportivo con un traje pantalón blanco nieve, flanqueada por un abogado elegante de A Coruña cuyo traje probablemente costaba más que mi furgoneta. Sus tacones clicaban sobre la madera como disparos. Su sonrisa estaba pintada. Pero sus ojos saltaban rápidos y nerviosos. La gente se apartó. No por respeto, sino con el cansancio que le das a una serpiente de cascabel en un sendero. Tomó asiento en la primera fila,
Barbilla alta. Fingiendo que el mundo todavía le pertenecía. Cuando llamaron mi nombre. Caminé al estrado. El polideportivo se quedó en silencio como cuando todos saben que algo grande está a punto de pasar. Gracias, empecé. Recorriendo caras que ahora llamaba amigos. Hace 3 meses pensaba que trataba con una disputa de vecinos. Esta noche quiero mostraros lo que realmente ha estado pasando. Arturo, mi abogado, estaba junto al proyector. Pulsó y documentos llenaron la pantalla desplegable. Primero los avisos de infracción. Docenas de ellos pegados en puertas. Con el nombre de Marta y su sello falso de asociación. Murmullos recorrieron la sala. Luego vinieron las grabaciones. Su manitas pillado quitando el tapón de mi barca. Jadeos resonaron. Tomás sostuvo fotos de cheques sin fondos. Doña Rosa agitó su bastón para enfatizar cuando aparecieron sus comederos en pantalla. Y Juana leyó en voz alta de su archivador como si testificara ante el Congreso. La sonrisa de Marta empezó a parpadear. Entonces Arturo sacó el verdadero bombazo. Escrituras de propiedad. Acuerdos de la heredad y contratos de arrendamiento. La pantalla brilló con una verdad innegable: yo era dueño del chalet de Marta. Los jadeos se convirtieron en risas abiertas. Algunos aplaudieron. Otros silbaron. Un hombre al fondo gritó Karma. Me incliné hacia el micrófono. Voz calmada. Señoras y señores. Marta Beltrán ha pasado meses amenazándome con multas falsas de asociación. Presentando denuncias falsas a la Guardia Civil y acosando prácticamente a todos vosotros. Me llamó intruso en mi propia tierra. Pero lo que ella no sabía, levanté el aviso de desahucio. Nítido y oficial, es que durante los últimos 3 años ha estado pagándome alquiler a mí. Y como su casero. Le doy 30 días para desalojar la propiedad por múltiples violaciones de su contrato. El polideportivo estalló. Los aplausos retumbaron en las paredes. La gente vitoreaba. Reía. Gritaba: ya era hora. Doña Rosa. En primera fila. Golpeó su bastón contra las gradas y aulló. Échala. Diego. Marta se levantó de un salto. Cara más roja que un camión de bomberos. Esto es una conspiración. Chilló. Señalándome con dedo tembloroso. Os ha manipulado a todos. Ha sobornado a la Guardia Civil. ¿Al ayuntamiento? ¿A la prensa? Esto es acoso. Su abogado le tiró de la manga. Susurrando frenético. Pero ella se soltó. «Os arrepentiréis todos», gritó. «Yo soy la asociación. Yo soy la ley aquí». La risa que siguió fue cruel. Pero también definitiva. Se podía sentir la paciencia de la comunidad rompiéndose como una rama seca. El guardia Rodríguez dio un paso adelante. Calmado como siempre. «Señora, quizá quiera sentarse antes de añadir alteración del orden a su lista de problemas». Las cámaras de televisión lo captaron todo. El abogado tomaba notas. Y Marta se dio cuenta de que el imperio que había construido sobre intimidación se había derrumbado delante de todo el pueblo. Cuando volví a mi asiento, los vecinos me daban palmadas en la espalda. Me estrechaban la mano. Hasta me abrazaban. Tomás murmuró: «Esto ha sido mejor que la final de la Champions». Juana se secó lágrimas de los ojos. Doña Rosa solo sonreía como quien ha vivido lo suficiente para ver el mejor espectáculo de su vida. Y al otro lado del polideportivo,
Marta se hundió en su silla, su traje blanco ya no parecía poder y más bien rendición. Ya no era la reina. Solo otra inquilina siendo desahuciada. Aquella noche, mientras el polideportivo se vaciaba y el zumbido de la Victoria cruzaba el lago Serenidad, me di cuenta de que había pasado algo más grande que la venganza. No solo habíamos vencido a Marta. Habíamos demostrado que cuando un matón intenta dividir a una comunidad, a veces la comunidad contraataca. Y gana. Marta Beltrán desapareció del lago Serenidad como una mala tormenta que se va. Ruidosa. Desordenada y dejando destrozo a su paso. En 2 semanas de la asamblea. Un camión de mudanzas estaba en su entrada. Cargado de maletas de diseño. Lámparas doradas y los restos huecos de su supuesto imperio. Los vecinos miraban desde sus porches mientras ella entraba y salía furiosa. Ladrando a los mozos. Su traje blanco cambiado por chándal y gafas de sol que no escondían la furia en sus ojos. Dejó atrás facturas sin pagar. Muebles rotos y una estela de problemas legales lo bastante larga para ahogar a un funcionario del juzgado. Pero el chalet volvió a estar en silencio. El lago respiró más tranquilo y el lago Serenidad. Por primera vez en meses. Volvió a sentirse como siempre. El lado legal se resolvió con la eficiencia de un pueblo pequeño. Marta aceptó un acuerdo de conformidad por los cargos de soborno, 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicios a la comunidad. Ironía pura. La mujer que había pasado meses aterrorizando a vecinos por estándares comunitarios ahora recogía basura en las carreteras con chaleco naranja. Sus alquileres fueron cerrados por inspección urbanística. Las fiestas desaparecieron. El lago se calmó. El aviso de desahucio se mantuvo. No tenía ni fondos ni fuerzas para recurrirlo. Y cada mes desde entonces la cuenta de la heredad ha estado más tranquila. Alquileres de inquilinos serios. Sin dramas. Sin teatro. Pero la verdadera historia no fue la caída de Marta. Fue lo que creció en su lugar. El escuadrón de la verdad no se disolvió cuando ella se fue. Habíamos construido algo más fuerte que solo una defensa contra un matón. Habíamos construido una comunidad. Formamos la Asamblea de Vecinos del Lago Serenidad. No una asociación obligatoria, sino un círculo de vecinos que se cuidaban unos a otros. Pusimos normas reales. De las que tienen sentido: mantener el lago limpio. Ayudar al vecino. Saludar cuando pases por el agua. Reglas humanas sencillas. Empezamos a organizar cenas de pescado y jornadas de limpieza del lago. Los niños corrían riendo en vez de esconderse de las regañinas de Marta. Los mayores como Doña Rosa tenían vecinos que pasaban a verles. No por miedo, sino por amistad. Juana se convirtió en nuestra historiadora no oficial. Archivador todavía en mano. Tomás arreglaba más barcas de las que vendía. Sin cobrar a viudas ni jubilados. Y yo me encontré en un papel que nunca pedí. Pero que de alguna forma me encajaba: protector. Organizador. Líder reacio de un lago que había recordado su alma. De alguna manera. En el caos que Marta removió, encontramos algo hermoso. Reconstruí el viejo taller de mi abuelo. Enseñé a los niños a tallar. A reparar un embarcadero. A construir algo que valga la pena conservar. Juana y yo empezamos a vernos fuera de las reuniones de la asamblea. Resulta que las bibliotecarias son excelentes compañeras cuando no están ocupadas derrocando tiranas de barrio. Cada primavera ahora entregamos becas del Fondo Comunitario del Lago Serenidad.
Construido con los ingresos sorpresa de alquileres que heredé sin ni siquiera saberlo. Las damos a estudiantes que persiguen sueños en ciencias ambientales. Servicio público. Derecho chicos que quieren construir. No destruir. Y cada año en la fiesta benéfica. Cuando la música folk suena y el pescado chisporrotea en la parrilla. Alguien inevitablemente levanta un vaso y dice, ¿os acordáis de Marta? La gente se ríe. Gruñe y sacude la cabeza. Como recordando una tormenta que una vez amenazó con hundirnos. Pero en cambio nos enseñó a remar juntos. Una tarde no hace mucho me senté en mi embarcadero. Café en mano. Viendo cómo el sol pintaba el lago serenidad de oro. El aire olía a pino y libertad. Pensé en las palabras de mi abuelo resonando a través del tiempo, a veces defenderte a ti mismo significa defender a todos. Tenía razón. No solo vencimos a una tirana de asociación. Recuperamos nuestra paz. Nuestro orgullo y nuestra comunidad. Marta pensó que podía comprar poder. Lo que nunca entendió es que el poder real no viene del dinero ni de títulos falsos ni del miedo. El poder real viene de la gente que se niega a ser dividida. ¿Y eso? Me di cuenta. Fue la mayor victoria del lago Serenidad.